podríamos vivir muchísimo mejor si entendiésemos el Estado de modo distinto. Sanidad, seguridad y defensa y pro. Si el político está para servir, no para mandar, nadie puede lucrarse de la política. A mí me escandalizan, de verdad te lo digo, me escandalizan los sueldos de los políticos. Me escandaliza su estilo de vida. Me escandaliza su prepotencia. ¿A dónde va todo ese dinero? Corrupción es la palabra. Soy catedrático, soy rector de una universidad, escribo libros, doy conferencias, organizo congresos. ¿Y no tienes móvil? Y no tengo móvil. No es necesario. Yo creo que en los estados fallidos los impuestos son injustos. Las estructuras de virtud en una sociedad casi siempre nacen de la sociedad civil. Las estructuras de maldad en una sociedad casi siempre nacen de los poderes constituidos. Ante esto, yo pregunto, ¿cómo es que hay tan pocos anarquistas? Bueno, José Pérez Adán, muchas gracias por concederme esta entrevista. Gracias a ti. Por lo que he investigado en internet y por lo que nos conocimos la última vez, veo que eres catedrático en Sociología en la Universidad de Valencia, fundador y miembro, fundador y casi director de la Fundación Interamericana Ciencia y Vida, fundador y coordinador de la Universidad Libre Internacional de las Américas, la ULIA. Y bueno, es que encontré una cantidad de cosas que haces y que eres. Y por eso precisamente la primera pregunta que me surgía hacerte era, de todo lo que eres, de todo lo que haces, ¿qué consideras tú que es lo más importante y por qué? A ver, te voy a pedir que me repitas la pregunta, porque según he entendido, me preguntas por lo que hago y no por lo que soy. Puedes salir por donde quieras. Bueno, si nos ponemos en el plano ontológico, o sea, de lo que yo creo que es, de todas las cosas que soy, ¿cuál es la más importante? Ya sabes que yo soy comunitarista, que defiendo el comunitarismo, y esa pregunta la puedo traducir por la de cuál de entre todas las comunidades a las cuales yo pertenezco es la más importante, ¿no? Pues yo creo que lo que yo soy, bueno, si hay algo de importante en mí, eso es ser hijo de Dios. Eso es lo más importante. Después, comparado con eso, no hay nada que sea más importante. Y desde el punto de vista subjetivo de lo que yo me considero, pues también esa es la respuesta. O sea, lo más importante en mí, mirándome a mí mismo desde fuera, es que soy hijo de Dios. Una persona, si es capaz de reflexionar y de introducirse dentro de sí, en el fondo de su ser, y descubre esto, pues no puede menos que decir que esto es lo mejor que tiene en su vida. Has dicho al principio que te defines como comunitarista. Sí. Y para muchos que están escuchando, para mí mismo, no tenemos ni idea de qué significa eso. ¿Qué es alguien comunitarista? ¿Qué es ser comunitarista? Bien, pues es reconocer el hecho de que nosotros pertenecemos a muchas comunidades al mismo tiempo. O sea, nosotros, los seres humanos, nos realizamos en comunidad. Hay quien contrapone, yo no lo hago así, pero hay quien contrapone comunitarismo y liberalismo. Lo opuesto al comunitarismo no es el liberalismo. Lo opuesto al comunitarismo es el individualismo. Lo que a mí me define frente a los demás seres humanos son las comunidades a las cuales yo pertenezco. Siendo, por ejemplo, la familia la primera. La familia, pues, es la más importante. Son comunidades innatas, no son comunidades de elección. La lengua que nosotros estamos usando ahora mismo para hablar conforma una comunidad que tampoco hemos elegido, ¿no? Hay comunidades que también uno elige, pero hay un debate sobre si la religión es una comunidad innata o adquirida. Pues en muchas personas es innata, en otras personas es adquirida y en muchas otras las dos cosas, ¿no? Porque uno se convierte y se reconvierte muchas veces, ¿no? Pero comunidades, pues hay también comunidades de tipo espacial, donde uno vive.
Comunidad de vecinos, por ejemplo. La finca de vecinos o el pueblo, el pueblo del cual uno es. Hay también pues, unas comunidades de afición o de elección, otras de profesión. Todo eso conforma una persona al punto que uno puede decir que lo que le distingue a uno de otro es las comunidades a las cuales uno pertenece. Y lo que a uno le conforma son las comunidades en las que uno está, al punto que yo pienso que cada uno de nosotros es único por ser la única suma que existe en el mundo de las comunidades a las cuales él pertenece. No sé si te he explicado algo del comunitarismo con esto, pero... ¿Y a nivel político esto se traduce en algo concreto o es simplemente una aproximación? No, a nivel social. A pesar de que te haya dicho que el título que recibí cuando llegué a este país fue de doctor en Ciencias Políticas y Sociología, no tiene mucho que ver la sociología con la política. La sociología es una enseñanza de base, ¿no? La política es una aplicación, es una acción, ¿no? La sociología es lo que somos. La política es una de las muchas facetas que nosotros hacemos. Y no es lo mismo el ser que el hacer. Aunque al final mucha gente puede decir que lo que lo que uno hace es lo que uno es. Pero no es así. Porque hay muchas dimensiones del hacer que son desconocidas. Por ejemplo, la relación con Dios. Ajá. Y, por ejemplo, con esta etiqueta de anarquista, ¿te sientes cómodo? Sí, por supuesto. Yo soy anarquista también de nacimiento. ¿Y qué significa exactamente ser anarquista? Y sobre todo, porque creo que hay mucha gente que es cristiana, que son muchos de los que consumen este canal, lo ven casi como incompatible, ¿no? Me gustaría que explicaras exactamente qué es anarquista y por qué mucha gente cristiana lo siente como incompatible. Es como antisistema y, por lo tanto, casi tiene que ver con matar a gente y cosas así, ¿no? Entonces me gustaría que aclararas esto porque creo que hay mucha confusión. Podemos estar hablando horas, días y semanas sobre este tema, porque sí, realmente hay o sea, un panorama por lo menos general. Es muy difícil de definir el anarquismo, de la misma manera que es muy difícil definir el liberalismo, pero yo creo que se puede entender si se hace la diferencia entre arquismo y anarquismo. Ahí sí que yo milito en el anarquismo. Antes me has preguntado lo que yo considero de mí que es más importante, ¿no? Pero yo por carácter, no sé si por carácter o por lo que sea, ¿no? Puedo decir que soy una persona ordenada. Y la verdad es que valoro mucho la virtud del orden. Y lo digo siempre a mis estudiantes, o sea, si hay orden, si vives el orden, tú conseguirás tus propósitos. El orden es orden en la jerarquía de la importancia de las cosas que uno tiene que hacer. Y orden también es como uno aplica sus capacidades para poner todas esas cosas que uno tiene que hacer en lo que realmente hace, ¿no? Pues bien, si yo soy ordenado, no necesito que nadie me ordene. Y viendo esto, pues se puede entender que en la medida en que uno pues, es educado, en la medida en que uno aprende, en la medida en que uno sabe, pues necesita menos que otro le cuide, le guíe, le enseñe. Máxime cuando ese otro, eso que hace, lo hace no en beneficio de a quien ordena, sino en beneficio propio. Y ese otro es el Estado. Pienso que podríamos vivir muchísimo mejor si entendiésemos el Estado de modo distinto a como lo entendemos ahora. Y respecto a la incompatibilidad que tú has planteado entre anarquismo y cristianismo, eso es ignorancia, con perdón. Grandes santos de la Iglesia han sido anarquistas, de hecho,
Pues porque en su tiempo no existía Estado, o porque vivieron como si el Estado no existiese, ¿no? Las órdenes mendicantes, por ejemplo, pues es una manifestación de vida anarquista. Los monjes son una manifestación de vida anarquista, de anarquismo comunitario en este caso, ¿no? San Francisco, si tuviésemos que elegir un patrono de los anarquistas, pues San Francisco de Asís podría ser uno. Ahora hay una persona, Dorothy Day, ya fallecida. Americana, ¿verdad? Americana, famosa por ser anarquista, que está en proceso de beatificación. O sea, no hay ninguna incompatibilidad. Un aspecto que a mí me gustaría mencionar es que si en el plano abstracto o en el plano teórico, pues el anarquismo puede ser, o ha sido para mí, algo muy atractivo desde siempre, y por lo que he dicho antes del orden, pues esa frase de Eliseo Reclus de que el anarquismo es la máxima expresión del orden, me parece una frase muy acertada, puesto que si hay orden, ¿para qué queremos Estado? Pues independientemente de eso, hay que decir también que uno de los presupuestos de la doctrina social de la Iglesia es el concepto de subsidiariedad. Pues yo a veces le he planteado a mis alumnos cuál es la máxima subsidiariedad y cuál es la mínima subsidiariedad. Pues la máxima subsidiariedad es el anarquismo. ¿Y cuál es la mínima subsidiariedad? El totalitarismo. Si todo lo que puede hacer el nivel inferior no lo hace el nivel superior, pues entonces eso es subsidiariedad. Pero yo creo que nosotros podemos hacer la mayoría de las cosas que ahora hacen los gobiernos. Uno de los ejemplos que pongo es la educación, por ejemplo. En la universidad que hemos mencionado, la Universidad Libre Internacional de las Américas, es una universidad gratuita. No manejamos dinero. ¿Es posible que la educación sea gratuita? Pues yo creo que sí, es posible. No solo de educación, sino que de calidad, ¿no? También. La educación de calidad, cualquier educación puede ser gratuita. Como intercambio. De hecho, ahora nos metemos un poquitín en el área económica. La mayoría de los intercambios que nosotros hacemos son gratuitos. No usamos el mercado. Yo creo que el mercado hay que usarlo para unas cosas, pero no creo que la educación deba de ser una de las cosas que esté en el mercado. Yo a veces me preguntan, hablando de este tema del anarquismo, pero yo no soy revolucionario. De hecho, uno de mis libros se llama Anarquismo reformista, como opuesto al anarquismo revolucionario. Me dicen, pero tú lo que estás proponiendo ahora es una revolución. No, ni mucho menos. Una reforma, simplemente un apaño. Al anarquismo no se va a llegar nunca, pero podemos ir tendiendo hacia él, aproximándonos un poquito. Y desde el punto de vista de reformas que uno podría pensar que se podrían implementar de cara a ese viaje hacia el anarquismo, hacia la máxima subsidiariedad. Aunque consideras que es una utopía, por cómo lo has tratado. Sí, considerando eso, pues quizá lo primero que debería de dejar de hacer el Estado, por supuesto, dejar de hacer toda la parafernalia religiosa de la cual se dotan los Estados, de ese culto a las banderas, de esas liturgias civiles que, en fin, yo no les encuentro ningún sentido. Pero lo primero quizá que habría que hacer es devolver la educación a la gente. A todos los niveles. A todos los niveles. Pienso que si el Estado se quedase solamente con la sanidad, que eso sí que creo que debe de ser un emprendimiento estatal tal como están las cosas hoy en día. Sanidad, seguridad y defensa y PROU, como decimos aquí. En Valencia. Y se ha acabado. O sea, estamos hablando de reducir el Estado a su mínima expresión, ¿verdad? No a su mínima expresión, sino a su expresión más idónea. Vale. Que en este caso tú piensas que es sanidad, seguridad... Y defensa, punto. Todo lo demás es exageración. Y exageración que además es particularmente doliente en nuestro tiempo. Porque nunca antes los seres humanos hemos estado sujetos a tantos poderes. Uno de mis libros se llama precisamente así, sobre poder.
Y es que estamos organizados, mandados, impulsados por poderes que nos hacen hacer cosas irreflexivamente. ¿Puedes poner un ejemplo? Porque... La moda, por ejemplo. Vale. La moda es un poder. Poner algo de moda, ¿no?, a través de los medios de comunicación, y que la gente por imitación hace lo mismo. Oiga usted, el pensamiento único. El pensamiento único es un resultado del sobrepoder. Que todos pensemos de la misma manera. Que quien piense distinto haya de considerársele políticamente incorrecto y haya que incluso amenazarle con la cancelación. Pero qué disparate. Es un entendimiento falso de la igualdad. Nosotros no somos iguales. Somos distintos, radicalmente distintos. Sí es verdad que al vivir en sociedad, pues desde algún punto de vista debemos de ser tratados iguales. Pero de hecho nunca lo somos. Es más, no debemos serlo. No podemos tratar igual al enfermo que al sano. No podemos tratar igual al joven que al viejo. Has dicho que tenemos demasiados poderes, ¿no? Has hablado de poderes quizá invisibles, ¿no? Como son la moda, como son el pensamiento único. Supongo que también te refieres a los poderes, pues, constituidos fácticos, ¿no? El ayuntamiento, la comunidad, la provincia. No solamente. Quizá ahora también los políticos pueden quejarse de que tienen poco poder. Porque hay muchas estructuras de poder en el mundo que son anónimas, pero, bueno, que es el poder del capital, por ejemplo, pero que conforman nuestra vida, ¿no? Ahora mismo se habla del poder de esos grandes super millonarios, pues que tienen, pues no sé, Amazon o Apple o, en fin, instrumentos que nos han conformado. Nos han conformado como una cierta masa. Como si todo el mundo lo hace, yo también. Yo, por ejemplo, soy una persona que no uso móvil o celular. Soy catedrático, soy rector de una universidad, escribo libros, doy conferencias, organizo congresos. Y no tienes móvil. Y no tengo móvil. No es necesario. Y si para mí, que hago todo eso, no es necesario, con perdón, para ti tampoco. Yo no tengo coche. No es necesario. Y eso de alguna forma nos lo han impuesto, ¿no? Esa necesidad. Bueno, son necesidades impuestas, pero también porque hay algo detrás de ello, ¿no? No están impuestas con poder. Están impuestas con incentivo, con un gancho. Y el gancho por el cual nosotros somos arrastrados muchas veces se llama consumismo. Es una deriva del materialismo. O sea, nos sentimos menos si yo no tengo tanto como. ¿Y por qué no te sientes más si tú no tienes tanto como? ¿Por qué no te sientes más libre, por ejemplo? Es un modo de pensar, ¿no? Pero ese modo de pensar también nos viene impuesto. Una de las facetas, he mencionado antes el tema de la educación, que debería de devolvérsela a la gente, que me parecen más negativas hoy en día, es el modo en el que algunos gobiernos utilizan la educación para estandarizar a una sociedad. Hacer el pensamiento de esa sociedad, ¿no? Sí, para decir a la gente qué es lo que tiene que saber y qué es lo que no tiene que saber. Incluso para decirle cómo tiene que hablar. Pero ¿hasta dónde hemos llegado? Todas esas cosas, bueno, son ámbitos de libertad que nos están quitando. O sea, de alguna manera yo puedo decir que en toda la historia de la humanidad nunca ha habido tantas razones para ser anarquista como ahora, ¿no? Y si hablamos de los gobiernos, digamos, ya más, lo que toda la gente entiende por gobierno, ¿no? Sí. Ayuntamientos, gobiernos provinciales, autonómicos. ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo se puede aplicar este anarquismo a la situación política actual?
Pues mira, yo creo que yo siempre... O sea, eso de dar recetas para los demás nunca me ha gustado mucho si yo no me las aplico a mí primero, ¿no? Pero estamos hiperpolitizados. La política nos importa demasiado, creo yo, ¿no? Y las informaciones siempre son sobre política y yo tampoco tengo televisión, tampoco la veo, ¿eh? Sí tengo ordenador porque ahí eso me permite elegir más que... Pero tienen fama. O sea, los políticos son las personas más importantes que hay. ¿Por qué? Pues porque tienen poder, ¿no? Porque pueden mandar mucho, ¿no? Pero los políticos, son iguales a los demás. O sea, no son más importantes. Aquí en este país se utiliza, bueno, de hecho yo lo he sido como profesor en una universidad pública, la palabra funcionario. En otros países los funcionarios se llaman servidores públicos. Me parece una terminología muchísimo más adecuada. El político está para servir, no para mandar. Ahí tenemos que operar un cambio. Si el político está para servir, no para mandar, nadie puede lucrarse de la política. A mí me escandalizan, de verdad te lo digo, me escandalizan los sueldos de los políticos. Me escandaliza su estilo de vida. Me escandaliza su prepotencia. Me parece que eso es injusto. Es una de las causas de la decadencia cultural y moral de nuestras sociedades. Es una causa y un síntoma al mismo tiempo, porque quizá las causas profundas no las conocemos todavía, ¿no? Hay muchas cosas que habría que cambiar ahí, ¿no? Pero aplicándomelo a mí, o sea, es prestarles mucha menos atención, porque no la merecen. En concreto, si nos referimos a España, a este país, pues bien, no, en fin, tampoco quiero hablar de política, o sea, es que no es tan importante. Sí. O sea, ¿te parece que una forma de, precisamente, de no prestarles atención, pues es también trabajar en ese anarquismo, ¿no? Bueno, hacer tú las cosas. Una de las cosas que a mí me gusta ver es que, ¿cómo es posible que esto sea así? En la Universidad Libre Internacional de las Américas tenemos 32 programas académicos. Casi todos son de posgrado. Másteres, maestrías, tenemos un programa de doctorado, también tenemos bastantes diplomaturas. Y a mí me hace mucha gracia ver cómo, por ejemplo, tomemos la maestría en desarrollo, el máster en desarrollo humano, que fue uno de los primeros programas que implantamos en ULIA. Y bien, lo que yo le pido a los alumnos de ULIA que quieren hacer esa maestría es gratuita, como todo, pero sí que tienen que pagar su viaje a la escuela. En este caso, en el mundo online, su viaje a la escuela es que paguen la seguridad informática. Le pedimos unos euros para que durante los 2 años que dura la maestría, pues podamos trabajar. El soporte informático, ¿no? Trabajar, comunicar y trabajar. Bien, ¿cómo es posible que los alumnos y tengo en esa maestría unos profesores excelentes, casi todos, como yo, profesores ya jubilados, ¿no? Es un máster armado, bastante bien armado, y podríamos decir con esa palabra que a mí no me gusta nada, competitivo, ¿no? ¿Cómo es posible que a un alumno que hace la maestría en desarrollo con nosotros, que no somos una entidad pública, que no tenemos ningún tipo de subvención, que no tenemos nada, le cueste poco más de 200 euros y que a ese mismo alumno hacer la maestría en una universidad pública de este país le cueste
del orden de 3.000 euros. Sí, más de 10 veces más, ¿no? ¿Cómo es posible? Si es una universidad pública, además. ¿Cómo es eso posible? Bueno, una de las cosas que yo quiero es que esto se sepa. Porque en la medida en que se sepa, esa universidad pública tendrá que bajar los precios. ¿A dónde va todo ese dinero? Corrupción es la palabra. Corrupción. Ese dinero va a pagarle cantidades bastante potentes de dinero a personas que participan en la docencia de ese máster. Bueno, esas personas lo pueden hacer gratis perfectamente porque esa no es su profesión. La mayoría de esas personas son gente que trabaja en sus profesiones y que, oye, si yo consigo que haya gente que lo haga gratis y soy uno de infantería, ¿cómo no pueden conseguirlo personas del Estado Mayor, ¿no? Que además tienen unos sueldos impresionantes? Es asombroso. O sea que no tiene sentido. Entonces, bueno, ojalá bajen los precios, ojalá bajen. En Ulia somos también muy defensores. Bueno, nosotros hacemos lo que en inglés se llamaría home colleging, que es la parte universitaria del homeschooling. Pero el homeschooling lo mismo. El homeschooling es gratuito. ¿Por qué hay tantos gobiernos que le tienen miedo al homeschooling? Porque perderían súbditos, pero súbditos intelectuales. Perderían niños en el sentido de que a esos niños no se les enseñaría lo que quiere el gobierno que enseñen y del modo en el que quiere el gobierno que se enseñe. Sí, porque a nivel económico les interesa. Es mucho más barato que una familia eduque a sus hijos. Por supuesto. Pero es lógico y normal. Y además, tal y como están las cosas, estando los colegios como están y la educación básica tan degradada en este país, pues es que sería lo normal. Si eso no se hace, ¿por qué no se hace? Por un interés político. Porque yo te quiero dominar. Yo quiero dominar a tus hijos. Yo quiero que tus hijos piensen como yo quiero que piensen. Yo, el poder. Ante esto, yo pregunto, ¿cómo es que hay tan pocos anarquistas? Ya has hablado de la corrupción en el tema de la educación, pero claro, Sí. Esto lleva, creo que irremediablemente, a la pregunta de los impuestos, ¿no? Creo que se aplica igual, ¿no? Todos los impuestos que pagamos, hay una parte muy importante que no vemos que se traduzcan en cosas reales para la gente, ¿no? En las famosas carreteras, hospitales y defensa, ¿no? Hay cosas que sí, obviamente, pero hay mucha cantidad de dinero que cada vez más gente se está preguntando ¿a dónde va? ¿Es también corrupción? Sí, yo creo que es corrupción. Las subvenciones me parece que son corrupción. O sea, el dinero que los estados, los gobiernos y las administraciones dan a entidades y no dan a otras, esa decisión, todo eso es corrupción. Por mucho que el objetivo de esa entidad sea noble o... Está el sistema intrínsecamente corrupto. Y, bueno, no nos damos cuenta. Yo aconsejo a mucha gente, bueno, pones un panorama muy negro, ¿verdad? Sí, lo pongo especialmente en Europa, una reunión de estados fallidos. Yo llamo estado fallido a aquel estado que es incapaz de proteger a su gente. E incluyo también, naturalmente, en su gente al no nacido. Es la primera causa de muerte. La gran exclusión es el aborto. Bien, pues si en esa reunión de estados fallidos yo pinto que es futuro negro o futuro... ¿Qué consejo das? Me dicen. El consejo que yo doy es el de irse sin moverse del sitio. ¿Cómo se hace eso? Pues no participando, no oyendo, no secundando y funcionando con la primacía de la propia conciencia. Y eso es libertad. Sí. Más libertad y menos sujeción, pero con responsabilidad. O sea, ¿puedo yo hacer lo que tú haces corruptamente
¿puedo yo hacerlo mejor? ¿Puedo yo hacerlo libremente? ¿Puedo yo hacerlo gratuitamente? Pues hagámoslo. Y ahí está la iniciativa social, ahí está la iniciativa civil, ahí está la sociedad civil. Yo creo en la sociedad civil. ¿Sociedad civil exactamente qué es? La sociedad civil es el entramado de iniciativas individuales y colectivas ajenas a la política. Un grupo de gente que se organiza para una función, para una labor. Cualquier emprendimiento. O sea, un club deportivo es sociedad civil. Cualquier emprendimiento colectivo, una cooperativa es sociedad civil. Una asociación musical es sociedad civil. ¿Una empresa también sería sociedad civil? Una empresa es más bien sociedad mercantil que civil. Pero hay empresas mixtas y tampoco está mal que haya sociedades mercantiles. ¿Por qué no? Siempre y cuando respeten las leyes del mercado y que esas leyes sean justas. Y que a uno no le obliguen a jugar siempre en el mercado. Uno de los autores que yo sigo y que puedo decir que es el padre del comunitarismo actual es un profesor de sociología ya fallecido, norteamericano, aunque nació en Alemania y aunque él decía de sí mismo que era judío, que se llamaba Amitai Etzioni. Amitai Etzioni veía la sociedad como un entramado de 3 círculos. Son el Estado, el mercado y la comunidad. Y las comunidades, perdón. Entonces, en esa conjunción de esos 3 ámbitos en igualdad son las 3 patas que permiten que la mesa de la sociedad se mantenga en equilibrio. Cuando una pata se quita o se queda coja, ahí pasa algo. Bien, pues ahora tenemos una sobredimensión del Estado, una sobredimensión del mercado y unas comunidades pues muy pequeñitas, muy pequeñitas. Entonces, una esas comunidades, ¿no? Son la sociedad civil. Yeah. Eso hay que potenciarlo, porque además eso ayudaría tanto al mercado como al Estado. El Estado es un monstruo ahora mismo. O sea, ha crecido tanto, nos cuesta tanto, que para lo que hace no merece la pena tenerlo. De hecho, hace poco escuché una cifra que decía que más o menos el 40% del PIB se destina a alimentar el aparato del Estado. Bueno, bueno, miremos los sueldos. O sea, es una cosa asombrosa, ¿no? ¿Cómo es posible que haya gente que se pueda hacer rica, ¿no? O sea, políticos que dejan la política y ya tienen la vida resuelta. ¿Pero cómo es posible? Bien, o en el ámbito mercantil también. O sea, que haya... ahí las leyes antimonopolio deberían de funcionar un poquitín mejor, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, ¿no? Que permita un poquitín más de... O sea, el oligopolio, o sea, ese crecimiento desmesurado. Fíjate, he mencionado antes que uno de los programas con los que nosotros empezamos ULIA fue la maestría en desarrollo, el máster en desarrollo humano, ¿no? Y uno de los temas fundamentales que tratamos ahí es el tema del crecimiento. No estamos obligados a crecer. No. ¿Por qué nosotros pensamos que crecer desde el punto de vista de aumentar el número, aumentar los beneficios, aumentar el tamaño, eso es mejor que decrecer? No está claro que lo sea siempre. En algunos contextos es incluso muy pernicioso. O sea, el cáncer es un crecimiento desmesurado. Bien, pues eso hay que aplicarlo. Hay un autor que a mí me gusta mucho también, que es Schumacher, el autor del libro Lo pequeño es hermoso, que esto lo explica, vamos, con mucho sentido común, o sea, que aplicado a la economía, o sea, que la economía del pequeño negocio, la economía del emprendedor, del grupo pequeño de emprendedores, la economía cooperativa, cómo es que se ha visto asaltada por los grandes monopolios hasta el punto de estar cercano a su desaparición. Eso es quizá porque quien tenía que vigilar
al mercado, que es el Estado, no lo ha hecho. Más bien se ha aliado con él para los dos llevarse todo el oro a su bolsillo. O sea, que eso sí que tú le reconoces una legitimidad al Estado para poder controlar por lo menos ese tema del monopolio. Esa es su misión. La misión del Estado es que, que las leyes que hagan, que se cumplan, ¿no? Y ahora mismo yo creo que la alianza debería de ser una alianza del Estado y de la sociedad civil para domeñar al mercado y para al mismo tiempo después el Estado hacerse un poco de harakiri, ¿eh? Y traspasar gran parte de sus competencias, las competencias que puedan y quieran ser asimiladas por la sociedad civil, a la sociedad civil. Eso es lo más normal, es que lo que pueda hacer la gente normal directamente no lo tiene por qué hacer el Estado indirectamente y de modo muchísimo más caro. No. Y volviendo a esto, el tema de los impuestos, claro, mucha gente se plantea, si esto está tan mal, ¿tiene sentido que seguimos pagando impuestos? Es verdad que en la tradición cristiana siempre en la Biblia se nos recomienda pagar impuestos. El catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? nos dice a todos los católicos que sí, que hay que seguir pagando los impuestos mientras el Estado no sea, yo qué sé, un Hitler, ¿no? Por así decirlo. Pero ¿hay otro planteamiento? ¿Se puede de alguna forma plantear esto de otra forma? Has dicho una cosa muy interesante. Mientras el Estado no sea un Hitler, has dicho, ¿no? Sí. Es decir, mientras esos impuestos sean justos y mientras esos impuestos se empleen bien. Yo creo que en los estados fallidos los impuestos son injustos, porque entre todas cosas se dedican a fomentar un derecho inexistente, que es el derecho al aborto. Cuando mi contribución al Estado va dirigida a sesgar la vida de 200.000 seres humanos al año, como ocurre en España, yo, si puedo hacerlo, prescindiría de esa contribución. O sea, ¿crees que estamos legitimados moralmente para hacerlo? Moralmente sí, pero penalmente no. Claro. O sea, si te obligan a hacerlo, pues lo tienes que hacer, ¿no? Pero habría que hacer algo. O sea, habría que hacer. O sea, quien lo haga, pues tiene que compensar. Yo siempre he visto mi militancia en las asociaciones pro vida como una obligación. O sea, si yo pago impuestos a un Estado que subvenciona el aborto, yo tengo que dedicar tiempo a la defensa de la vida. O sea, no hay otra. Porque si no, no me puedo mirar al espejo por las mañanas. Porque yo estoy contribuyendo a una estructura de maldad. En un libro que voy a publicar dentro de poco, hablo de estructuras de maldad y de estructuras de virtud. Las estructuras de virtud en una sociedad casi siempre nacen de la sociedad civil. Las estructuras de maldad en una sociedad casi siempre nacen de los poderes constituidos. Algunas veces también de la sociedad civil, como por ejemplo el AMPA, pero casi siempre de poderes constituidos, que al mismo tiempo nos desfiguran la mente para presentarnos esas estructuras de maldad como estructuras de virtud. Nos engañan. Vale, voy a hacerte una última pregunta hablando de esto del Estado y su magnitud, y es que estamos grabando esta entrevista más o menos una semana después de las inundaciones que han pasado aquí en la provincia de Valencia. Y la verdad es que está habiendo, yo creo que, o por lo menos yo estoy percibiendo, ¿no?, un clamor popular ante la ineficiencia del Estado, de lo que se deberían haber mandado a nivel de militares, de recursos, ¿no?, de maquinaria para poder realmente ayudar a la gente. Yo estuve, por ejemplo, el sábado en Aldaya y sí, había mucha sociedad civil, ¿no? Había mucha gente que se había organizado para ir a ayudar, a echar una mano, pero claramente faltaban eso, ¿no?, maquinaria especializada, hacía falta bomberos, hacía falta ese tipo de ayuda, ¿no? Y eso, estamos de acuerdo en que el Estado, ¿no?, te lo pregunto para que me le confirmes si piensas así o no, que el Estado sí que tiene el deber de ayudar a los ciudadanos y debería haber tenido una respuesta más contundente, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? Lamento disentir. Yo no creo que hay que echarle por esto la culpa al Estado, a pesar de que yo sea anarquista. Hay que echarle la culpa a los representantes del Estado. O sea, es una culpa personalizada con nombres y apellidos. No solamente de gente que no ha hecho ahora lo que tenía que haber hecho,
sino de gente que antes, en los años pasados, no ha hecho lo que tenía que haber hecho. Bueno, de preocuparse de la gente. O sea, ¿cuáles son los problemas de la gente? O sea, los políticos muchas veces se ocupan de sus problemas, de sus competencias de mando con el resto de políticos, pero no se preocupan mucho de los problemas de la gente. El principal problema de la gente es la vida. De que todo el mundo nazca, todo el mundo concebido nazca bien y sano, y que la vida transcurra de esa manera, con seguridad y con sanidad. Y que por tanto eso se refleje en una estadística, que se llama esperanza de vida. Y es muy gracioso cómo se hace esa estadística de la esperanza de vida. Yo a veces he intentado incorporar en la esperanza de vida a los que tienen vida cero, es decir, los concebidos no nacidos. Realmente, si tú incorporas eso en la esperanza, si tú incorporas en la esperanza de vida de España las 200.000 víctimas anuales del aborto, la esperanza de vida de España te sale por detrás de la experiencia de vida de países que desde aquí se consideran atrasados, como por ejemplo Nicaragua y Venezuela, que no tienen aborto, dicho sea de paso. Es asombroso. Entonces, pensamos, además esto es una cosa que dices, o sea, la gente se queja mucho, ay, qué mal van las cosas y tal. Al mismo tiempo, bien, aquí se vive con un cierto nivel de vida, y mira con desdén países que mira, pobrecitos estos países que no... Pero, oye, a lo mejor estás totalmente engañado. Porque la esperanza de vida, si contamos todos, es mayor allí que aquí, y vas allí y te das cuenta de que, bueno, hay carencias, pero también hay cosas que allí funcionan que aquí no. Entonces, nosotros estamos como en un caparazón. O sea, Europa, gran parte de Europa, no toda Europa, pero gran parte de Europa vive como en un caparazón aislada del mundo, ¿no? Tratando de protegerse a sí misma. ¿De quién? De sí misma. Eso es lo grave. Cuando entras en el mundillo político, te das cuenta de que allí lo que priva es la destrucción del contrario, pero no el ponerse de acuerdo para salvar a la gente, para que la gente viva mejor, para que la gente tenga tiempo para atender su familia, para que el sistema de mercado de esa sociedad funcione de manera que las familias, los críos pequeños puedan ser atendidos por sus padres. Esas cosas básicas, la primera necesidad son las necesidades vitales, esas cosas básicas de la vida, pues se dan por supuestos en nuestro país, como si no tuviésemos que ocuparnos de ellas. No hay que darlas por supuesto, porque esas son las lacras principales que nosotros tenemos ahora mismo. Hablas mucho en tus libros, por lo menos en uno que me regalaste un día que nos conocimos, del papel central de la familia, ¿no? ¿Cómo ves la familia en la sociedad en la que estamos? Bueno, no se puede generalizar, porque tampoco sabemos lo que es familia, ¿no? O sea, ¿qué es una familia? Pues gran desconocimiento, ¿no? Una persona sola, estadísticamente, es familia. Pues en algunos países sí. Las mascotas forman parte de la familia. Pues para algunas personas, subjetivamente, sí. Hay un gran desconocimiento de lo que es familia, ¿no? Yo, volviendo a lo que te dije al principio, la radicalidad humana básica está en la filiación, en esa relación diacrónica entre padres e hijos. Muchas veces, incluso personas bien pensantes piensan en la familia fundamentalmente en una dimensión sincrónica, horizontal, en el matrimonio. O sea, dan más importancia al matrimonio que a la filiación. Yo no. Yo creo que la filiación es mucho más importante y que los hijos son lo primero. Y deben de ser también lo primero para el Estado.
Y deben ser también lo primero para el mercado, debe ser también lo primero para todo, ¿no? Y eso obviamente no se está cumpliendo. No se está cumpliendo. Desgraciadamente. Bien, esa es la situación, me parece, de la familia. Entonces, pero es una situación que podríamos decir que es la situación de marco, ¿no? Una situación de... Pero dentro de ese marco, tú puedes hacer tu vida, ¿no? Tú puedes ser distinto. O sea, lo realmente interesante hoy en día es ser distinto. Yo a la gente joven, cuando me preguntan, le digo, mira, hay 3 cosas que debéis de tener en cuenta. El futuro, es decir, vuestro futuro, va a ser peor que nuestro presente. Una cosa. Segunda cosa que hay que tener en cuenta es que no necesariamente vuestro futuro va a poder manejarse con las armas que nosotros utilizamos en nuestro presente. Tendréis que inventar cosas nuevas. Y la tercera cosa es que, por favor, no nos hagáis caso. Dentro de ese panorama de la familia que hay, de desconocimiento que hay hoy en día, pues siempre se puede uno organizar de manera que su familia sea distinta. Se habla mucho de la etiqueta de cristiana. ¿Qué es una familia cristiana, no? Lo mismo que a mí una etiqueta que no me gusta nada es la etiqueta de practicante que utilizan los estadísticos. Católico practicante. ¿Qué es un católico practicante? Uno que va a misa los domingos. Mentira podrida. Oiga usted, los católicos todos somos pecadores. Los cristianos somos pecadores, ¿no? Y lo principal que tiene que hacer un cristiano es vivir la virtud de la caridad, amar a Dios y a los demás, ¿no? No cumplir con el precepto de ir a misa. Eso es una consecuencia, ¿no? Eso no es... No es lo esencial. No es lo esencial, ni mucho menos. Además, también podían los estadísticos medir a los católicos practicantes pues por el número de medidas de la Virgen del Pilar que tienen los taxistas en sus retrovisores, o el número de rosarios que se venden, o el número de personas que han hecho la peregrinación a Santiago, vaya usted a saber. O sea, yo no sé por qué lo de practicante, ¿no? Lo interesante es ser, no practicar, ¿no? Es ser. Pues en la familia lo interesante es el ser de la familia está en la filiación. O sea, lo interesante es mirar hacia los hijos, cuidar a los hijos. Somos cuidadores. O sea, por ser hijos, por estar ahí la radicalidad de nuestra filiación, lo que nosotros los humanos somos es cuidadores de los demás, principalmente de nuestros hijos. Y eso es una cadena. Pero en la medida en que uno incorpore ese modo de pensar en el futuro, hacia el futuro, vuestro futuro, el de los jóvenes, será peor materialmente hablando, pero será muchísimo más satisfactorio que el nuestro. Porque vamos a ver, o sea, ya estamos en una demografía en la cual nuestro país puede ser, dentro de pocos años, ya lo es, un país de viejos. Se habla mucho del colapso demográfico, ¿no? Bien, pues hay muchos países de jóvenes en el mundo que tienen, podemos decir, no, me dais envidia, ¿no? Bueno, hagamos algo al respecto. Pensemos en nuestros hijos, cuidemos a nuestros hijos, propongámosles a nuestros hijos un futuro mejor, que debe ser distinto del nuestro, eso sí. Esto seguramente mucha gente, cristianos y yo creo que también no cristianos, se estarán planteando, vale, sí, pero entonces, ¿yo qué puedo hacer, no? Sé que no te gusta dar recetas así prefabricadas. Es que no, es que la palabra receta me repugna. Por eso, pero... Porque es todos lo mismo. O sea, que cada quien haga lo que pueda. Exacto. Lo que quiera y pueda, pero que se lo invente. No que acepte lo que le dan. No que acepte la recetita que le dan. Yo personalmente conozco a mucha gente que
se inventa estilos de vida alternativos. O sea, y estoy pensando en el estilo de vida alternativo, la palabra alternativo, a lo que posiblemente muchos años atrás era lo normal. Que en una familia las tareas de producción y las tareas de reproducción estuviesen repartidas. Me parece que eso es básico para cuidar los hijos. Ahora, pues no están repartidas. O sea, los dos hacen tareas de producción primero y después, si acaso, si caben, tareas de reproducción, los dos también. Oye, organizaros mejor. No. Y eso implicaría, pues sí, a lo mejor implicaría irse de la ciudad y vivir en un pueblo. A lo mejor implicaría no mandar a los hijos a la escuela y educarlos en casa. A lo mejor implicaría no tener coche, no tener móvil, no tener pantallas, ¿Y crees pero que sí con eso, tener libros. ¿Y crees que con eso la gente puede ganarse la vida? Bueno, lo que ciertamente ocurrirá es que no la perderá. No la perderá, porque esto es muchas veces es un morir viviendo. O sea, como si fuésemos zombies. Vivir para sobrevivir casi, ¿no? No, bueno, vivir para malvivir. No hace falta tanto para vivir. No hace, o sea, desde el punto de vista del consumismo, desde muchos puntos de vista, ¿sí? Nos hemos complicado demasiado la existencia. No es necesario tanto. Ahora has mencionado lo de las inundaciones y las... en épocas de carencia uno se da cuenta de estas cosas, ¿no? O sea que a veces cuando uno, bueno, también pues cuando uno tiene una enfermedad o cuando uno está obligado pues a no hacer cosas pues porque se ha roto una pierna a las que antes estaba acostumbrado a hacer, pues uno encuentra alternativas que a lo mejor uno antes no había descubierto, ¿no? Yo me he encontrado en mi tarea como profesor, o sea, lamentablemente para un profesor, alumnos que nunca habían leído un libro. ¿Pero cómo es posible? Sí, no, es que no me hace falta, porque yo con esto, la pantallita, pues mira, oye, ¿por qué no abandonas las pantallas una temporada y a ver qué pasa, ¿no? Y es una experiencia, yo creo que puede ser una experiencia muy saludable. Y quien dice las pantallas dice a lo mejor la ciudad, dice a lo mejor el transporte privado, colegio público, vaya usted a saber, ¿no? O sea, que no consiste a lo mejor en conseguir más recursos, sino en quitar necesidades, ¿no? Disminuir las necesidades. Porque muchas de las necesidades son inventadas. No inventadas por nosotros, inventadas por otros para nosotros. Ya. Y a nivel de política, la gente que tenga interés en meterse en política, ¿crees que hay soluciones? ¿Crees que realmente es una vía para cambiar las cosas? Yo no le animaría a nadie a meterse en política, sino todo lo contrario, a salir de la política, a vivir de modo distinto. ¿Pero y crees que esa utopía con la que tú sueñas de...? No, es una utopía. Es una realidad en mi vida, es una realidad en la vida de muchas personas. Cualquiera que se lo proponga lo puede hacer. Pero cualquiera, tú mismo. O sea, o sea, que es una cuestión más de... De hoy para mañana, es de dar un clic aquí. O sea, es una cosa mental. Pero, vamos a ver, el asunto está que ¿tengo yo que proponerle a los demás cómo tienen que vivir? No, por supuesto que no. O sea, cada uno que viva como quiera. Pero, bueno, que a mí me dejen vivir como quiero. Eso también lo quiero. O sea, yo quiero... Bueno, es que no puedes... O sea, poner policías, ¿no? Para que tu hijo no vea pornografía. Es imposible. Para que no sé qué... ¿Qué tengo yo que hacer? Pues mira, pues invéntatelas. Pero ser radical primero siendo tú el que dé ejemplo. O sea, como a veces me he encontrado un padre que es adicto al móvil diciéndole a su hijo lo malo que es el móvil. Oye, vete por ahí. Apliquémonos nosotros eso, cada uno a nuestro estilo de vida, incluso a lo que leemos, a lo que hacemos. Ahí me decías, qué bonito es ver la solidaridad de la gente. Oye, qué bonito sería verla todos los días. Qué bonito. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque vivimos como dormidos. Necesitamos algún shock que nos despierte y ahora me doy cuenta, ¿no?
Y quizás esto de las inundaciones ha sido en parte ese shock, ¿no? Bueno, la solidaridad ha sido una respuesta positiva a ese shock, que quizá lo mejor es que no se hubiese producido, porque desgraciadamente hemos tenido muchas víctimas, ¿no? Pero sin esas víctimas, ¿puedo yo, simplemente pensando, reflexionando, utilizando mi espíritu crítico, llegar a esas mismas conclusiones? Que es mejor darse que apropiarse, que es mejor dar que recibir, que es mejor el servicio que el beneficio, que es mejor la cooperación que la competitividad. Eso, que a mí me parece que es sentido común, pues a veces está llegando a ser un sentido muy poco común, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Irse sin moverse del sitio. Esa es mi receta. Irse del consumismo, irse del materialismo, irse del adocenamiento de las pantallas. Y no moverse del sitio, porque no hace falta moverse del sitio para volver al libro, volver a los juegos en familia, volver a la dedicación al cuidado, volver a la excelencia y delicadeza en el trato entre las personas, a prescindir de las pantallas. O sea, no, bien, es posible, pero no, eso no puede ser una receta, no, porque no, es que una receta sería una cosa impositiva. O sea, ya tenemos demasiadas recetas en la vida. O sea, cada quien que lo haga como pueda, ¿no? ¿Y qué le respondería? Sé que, por supuesto, no lo dices desde un punto de vista impositivo, ¿no? Eso me queda claro con todo lo que dices. Pero ¿qué le dirías a alguien que dice, vale, venga, yo voy a plantear dejar todas las pantallas, voy a una casa más sencilla, me voy al campo, pero luego en la práctica piensa que es que no va a poder ganarse el sustento para poder vivir ni poder alimentar a su familia? ¿Qué le dirías a esa persona? Eso es imposible. O sea, que es una mentira, ¿no? Que se ha creído. No, que el sustento básico, o sea, eso lo tenemos prácticamente garantizado. O sea, eso no hay. O sea, con cualquier trabajo. Eso no tiene sentido. O sea, yo sé lo que gasto al mes. No se puede vivir. Con una matemática fácil se puede vivir. Se puede vivir perfectamente. Ahora, si a eso le tienes que añadir, pues mira, es que el colegio, que quiero que vayan a este colegio y no a otro, me cuesta tanto, es que el transporte me cuesta tanto, es que no sé qué, empiezas a añadir, pues de cuántas cosas puedes prescindir ahí, ¿no? Bueno, y si no puedes prescindir ahí viviendo donde estás, ¿por qué no te vas a otro sitio donde...? Además, ahora, o sea, tenemos la ventaja muchos lo ven como un problema, pero yo no. O sea, el teletrabajo, ¿no? El trabajar a distancia. Oye, pues eso es estupendo. Y además eso está haciendo pues que haya mucha gente que se vaya. El otro día me contaba una experiencia de una persona en su pueblo, pues han llegado 2 familias de Barcelona que se han trasladado a vivir, un pueblo de no más de 200 habitantes. Han comprado baratísimamente un par de casas, las están reacondicionando y teletrabajando desde allí, pues han preferido cambiar de ambiente, ¿no? Pues estupendo, ojalá eso se nos ocurriera a muchos, porque en los pueblos es donde está la salud de un país. Has dicho antes que hablaríamos a lo mejor, que te gustaría hablar luego de socioeconomía, ¿no? O de economía. Sí. Y has mencionado un poquito ideas sobre el tema del mercado. ¿Cómo el mercado se ha convertido en un poder, un sobrepoder? ¿Puedes explicar eso para la gente que no se haya parado a reflexionar sobre estas cosas? Bien, la socioeconomía es también un invento entre comillas, un invento, ¿no? del fundador del comunitarismo, de Amitai Etzioni, que funda una sociedad que se llama la Sociedad Mundial de Socioeconomía, que organiza congresos cada año, y se presenta como una alternativa a la economía llamada neoclásica. La economía neoclásica dice que nosotros en nuestras elecciones maximizamos una única utilidad llamada interés propio y que por tanto los comportamientos que no maximizan esa única utilidad son comportamientos irracionales. Etzioni demostró que no, que los comportamientos altruistas que maximizan el interés ajeno son racionales. Y eso lo demuestra en un libro que se llama La dimensión moral,
por ese libro de la economía, por ese libro solamente le deberían de haber dado el premio Nobel hace ya muchísimos años, pero no se lo dieron porque, a excepción de un año, los premios Nobel de los últimos 30 años, todos han sido dados a los economistas de la misma escuela, de la escuela neoclásica, que es la opuesta a la socioeconomía. La socioeconomía, como dijo Etzioni y como el precursor de la socioeconomía es quizá Schumacher, lo que dice es que lo primero es la gente, no el capital. O sea, si lo primero es el capital, pues nos hemos equivocado. Lo primero es la gente. Y el capital está para la gente. Y el bienestar de la gente es lo primero, ¿no? Entonces, desde ese planteamiento, pues el Estado tiene la función de vigilar que el mercado no se desboque, porque el mercado tiende a desbocarse. Tiende a desbocarse desde el punto de vista en el que tú pones como premio un capital a quien llegue antes. Y bueno, el mercado no tiene por qué ser competitivo en ese sentido. El mercado tiene que ser competitivo en otro sentido. O sea, no es una competencia para el más, sino una competencia para el mejor. Y bien, eso es ese marco teórico es el marco teórico en el que nace la socioeconomía. Todavía no se ha implantado en la mayoría de las universidades, que siguen enseñando los preceptos de la economía llamada ortodoxa, que es la neoliberal y la imperante en casi todo el mundo, ¿no? Un efecto colateral de la economía neoclásica es la primacía de la economía financiera hoy en día. O sea, el capital en el mundo actual tiene muchísimos más derechos que los seres humanos, entre otros el de moverse por el mundo como le guste, ¿no? Y esa globalización del capitalismo pues ha hecho mucho daño a los así llamados países pobres, donde el capital no se siente atraído, ¿no? Bien, son cosas que habría que... Esas son cosas teóricas que hay que repensar y que hay que tratar de ponerle patas todavía, ¿no? Pero el sistema financiero mundial, en fin, los mercados, pues que hay muy poca regulación, en los que se permite los monopolios, a nivel mundial también, pues es algo que, bueno, el Estado ante eso, yo creo que cualquier Estado tendría que rebelarse, ¿no? O sea, yo he sido testigo, por ejemplo, en las reuniones internacionales a las que he ido, he sido testigo como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para dar créditos a los países pobres, ponen condiciones morales. Condiciones, por ejemplo, morales, quiero decir, condiciones de tipo, vale, yo le doy este crédito a su país, tantos miles de millones de dólares, a cambio de que usted disminuya su población y controle la población e introduzca el aborto en su país. Entonces, ¿qué hago? Bien, si uno se sujeta a eso, pues está perdido. Y he sido testigo como varios países, y entre ellos, pues, del país que más he conocido, que ha sido Kenia, donde he estado trabajando un tiempo, pues, bueno, se enfrentó al Fondo Monetario Internacional y dijo que no, que más riqueza era su población que los dólares que le podrían dar, ¿no? Hay países que actúan de manera distinta, ¿no? Hoy vemos que ahora están las elecciones en los Estados Unidos, cuando se emita esto ya habrán pasado, pero porque, en fin, pues ¿quiénes son los grandes donantes de las campañas de los dos candidatos, ¿no? Pues son las fortunas más importantes del mundo, ¿no? Y esos no dan dinero gratis. Entonces, más bien lo que está ocurriendo es que vemos que el mercado está saltando la política, ¿no? Y tendría que ser al revés. Tenía que ser al revés. O sea, aquí es curioso, ¿no? Yo trabajo mucho a distancia y utilizo ordenador y tal, y ahora nos llega el anuncio de que el sistema operativo
¿cuál es? El Windows 10, Sí. pues se acaba ya el año que viene y que tendrá usted que comprarse un nuevo ordenador con el sistema Windows 11, porque su ordenador no puede No puede actualizar a Windows 11. actualizarse a Windows 11. Vaya usted. Vale, bueno, eso me lo impone el mercado, ¿vale? Pero ¿por qué mi Estado no ha dicho ante eso algo? Si eso perjudica a un número determinado de personas, y bastantes son, ¿por qué no le ha dicho a esa empresa, oiga usted, eso usted no lo puede hacer? Eso mucha gente lo vería como una inmiscuirse en el mercado de una forma totalmente que no es legítima, ¿no? Pero aquí lo que tú estás reivindicando es que sí que es legítima, ¿no? Es legítima porque eso es un monopolio, de facto. O sea, en la medida en que tú obligas a un determinado número de personas a gastarse un dinero Que no quieren gastarse. que no quieren gastarse, bueno, ¿por qué tienes que dejar de dar servicio a ese Windows 10? No dejes de darle servicio. Uh-huh. Compatibilízalo con el otro. Quizá no le aumente las prestaciones, pero lo que hay, déjalo, permítelo estar, ¿no? Hay muchos saltos tecnológicos de estos que están condicionados por monopolios, pero muchísimos. Por tanto, tu visión un poco de tanto de la socioeconomía como de la sociedad en general no es compatible, o matízamelo si puedes, con el liberalismo, ¿no? Por lo menos con el liberalismo clásico. No es compatible con la economía neoclásica, pero sí es compatible con el liberalismo, porque yo creo que el comunitarismo y el liberalismo son compatibles. Si por liberalismo entendemos la defensa de las libertades, tanto de los individuos como de los colectivos. Pero es que lo que se entiende por el liberalismo hoy en día muchas veces es solamente la libertad de los individuos, no de los colectivos. Es decir, no de las familias, no de las comunidades, no de los países. Incluso se prioriza la libertad de los capitales, ¿no? Exacto, antes de las personas. De las personas, eso es absurdo, ¿no? Entonces, ahí tiene mucho que ver un tema que yo estoy trabajando últimamente, que es el tema del sujeto. O sea, ¿quiénes son los sujetos soberanos? O sea, nosotros somos sujetos humanos. A mí me gusta más utilizar la palabra sujeto que la palabra persona. Nosotros somos sujetos humanos, pero en el sentido de que no somos objetos, sino sujetos, ¿eh? Pero también hay sujetos colectivos. Una iglesia es un sujeto colectivo. Una comunidad, un país es un sujeto colectivo. También tienen sus libertades, también tienen su ámbito de libertad, ¿no? Entonces, ignorar eso es muy pernicioso. Y muchos liberales ignoran eso. Muchos liberales son al mismo tiempo individualistas. Piensan que el único sujeto soberano que hay es el individuo. Eso es un error. Entonces, pero también hay liberales que no. El liberalismo clásico no necesariamente piensa que solamente exista el sujeto individual. El liberalismo clásico lo que hace es subrayar la palabra libertad frente a la palabra opresión. Y eso a mí me parece muy bien. Y entonces, ¿estás en contra, por así decirlo, de los grandes monopolios tipo Amazon? No, por supuesto que sí. O sea, en la medida en que funcionen como monopolios, pues claro que sí. O sea, eso, además, hay leyes antimonopolio que no se aplican. ¿Por qué? Pues por la corrupción y porque son comprados, ¿no? Pero bien, ahí hay cuanto... Mira, el Estado y el mercado, cuanto más cuarteado estén, mejor. Cuanto más... O sea, dividido, digamos. Donde no hay pluralidad, no hay libertad. Y hay muchos sectores en los cuales no hay pluralidad. Por tanto, no hay libertad. O sea, un liberal estaría de acuerdo con esto. Sí, entonces yo estoy de acuerdo con él. Porque claro, con este tema también estamos viendo como cada vez más grandes compañías están merendando con patatas, ¿no?, a los pequeños comercios. ¿Y cuál es el problema real de todo eso? ¿Es el problema de la distribución de la riqueza o cuál es el problema real? No, la riqueza no hay que distribuirla, primero hay que producirla. Pero primero hay que saber qué es la riqueza. La riqueza es solamente el dinero. La riqueza son las propiedades. La principal riqueza es la gente. O sea, esa es la riqueza, eso es lo que cuenta. El valor de un ser humano es incalculable en términos
monetarios. Y por eso, en fin, mirando la pirámide demográfica de un país, se puede decir, y comparando con la de otro, podemos decir qué país es más rico, ¿no? Medir la riqueza en renta per cápita solamente lo hacen los neoclásicos. Eso no es así. Bueno, solamente lo hacen los neoclásicos y lo hacen los organismos internacionales, porque están copados por ellos, ¿no? Pero no, en fin. Y yo creo que, he manejado también estadísticas alternativas. Yo he creado mi propio índice, el índice relativo de salud social, para medir el bienestar en países diversos, ¿no? Pero no tengo en cuenta solamente la renta per cápita, la esperanza de vida y el índice de alfabetización, como tiene en cuenta el índice de desarrollo humano de la ONU, sino que tengo en cuenta también muchas otras variables, entre ellas el respeto a la vida, naciente y muriente, y ahí pues las estadísticas que me salen son muy distintas a las que salen en el ranking de las Naciones Unidas. O sea que no. Y según tu ranking, ¿qué país es de los que está mejor? Pues poniendo aparte las islas, porque las islas siempre, las estadísticas salen muy bien, las islas pequeñitas sobre todo, que son países independientes, porque, en fin, poniendo aparte a las islas, pues quizá varía de año en año cuando he hecho esa estadística, pero Costa Rica sería uno de esos países. Está muy bien, ¿no? Que está francamente bien. Costa Rica, vamos a decir que no tiene ejército, que tiene relativa seguridad, pues niveles de seguridad muy altos, que hay más o menos igualdad, aunque tiene sus problemas también, y eso varía porque ha caído en algunos monopolios, pero bien, y es un país en el que se da pues una cierta transición política con bastante paz social. Eso son estándares que en muchos países de Europa no tenemos. ¿Qué opinas? Bueno, has dicho que defiendes todo tipo de vida y por lo que investigo un poco por internet de tus escritos y tal, has escrito varias cosas a favor de la defensa del medio ambiente, ¿no? De la ecología. Yo personalmente he percibido que mucha gente cristiana, y te lo pregunto porque muchos del canal posiblemente están en ese punto, ¿no? Ven esto de la ecología como Agenda 2030, ¿no? Y que no tiene nada que ver con el cristianismo, ¿no? ¿Cómo se podrían conjugar estas dos cosas o qué dirías tú sobre este tema? Yo creo que no se tienen que conjugar. Simplemente hay que ilustrarlas. Esa posición que me acabas de decir está basada en la ignorancia. Lamento ser tan drástico. No, hay que decir las cosas como son. Claro, pero te lo digo de verdad. O sea, eso es. O sea, la primera encíclica del Papa Francisco fue sobre este tema. Completada con otra después, en el que un tema que no había sacado en la primera encíclica se toca, que es el tema de la energía atómica, muy peligroso, por cierto. Me parece que es capital. O sea, el problema entre la gente que no entiende, ¿no? La relación entre el espíritu de vida cristiano, tal y como nos lo transmite nuestro Señor Jesucristo y como lo propugna la Iglesia, y la defensa del medio ambiente, el problema es un problema de ignorancia. Ya lo hemos visto, pero no es de extrañar que esa ignorancia cunda en nuestro país. Entre otras cosas porque las principales escuelas de negocios que hay en España tienen un ideario católico, son de las más importantes del mundo, y en todas ellas se enseña la ortodoxia económica, es decir, la economía neoclásica. Y para la economía neoclásica, el medio ambiente es un recurso. Si el medio ambiente es un recurso, entonces efectivamente pues se ve que las indicaciones del Santo Padre y el espíritu cristiano tal y como se ha vivido desde los primeros tiempos, pues choca con ello. Nosotros, los seres humanos, somos jardineros. Nos ha puesto el Señor aquí para cuidar de la creación, no para aprovecharnos de ella, y mucho menos para destruirla. Por primera vez en la historia, yo he dividido alguna vez en alguno de mis libros el mundo en dos etapas. Y esas dos etapas
es la primera etapa hasta el año 1945, 44, 45, y la segunda etapa el resto. Es decir, el factor diferencial es la bomba atómica. El hecho de que por primera vez en la historia nosotros somos capaces de destruir la naturaleza en su totalidad. Esto no había ocurrido antes, nunca. ¿Y esto qué nos dice? Pues que incluso nos presenta un reto filosófico, el reto de entender la naturaleza. O sea, ya nosotros no pertenecemos a la naturaleza. Ya es la naturaleza la que pertenece a lo social. El carácter social de la naturaleza viene acentuado por la bomba atómica. Nosotros controlamos, somos quienes da a la naturaleza la posibilidad de existir. Porque tenemos el botoncito que nos autodestruiría a nosotros los humanos, pero también a la naturaleza que está en este planeta Tierra. Entonces, eso es un tema importante y es un tema fundamental, que lo ha recalcado el Papa Francisco, y que el cristiano que no se quiera dar cuenta de ello y que quiera seguir considerando la naturaleza como un recurso, como un mero recurso, pues va contra ello. O sea, está equivocado, lo siento. O sea, no es un recurso, es un medio. Y por tanto hay que usarlo con responsabilidad como su cuidador, como su jardinero. O sea, no podemos... O sea, toda la economía de extracción, toda la economía de... el sistema productivo que tiene lugar por mera extracción, sin poner nada, sin regeneración, pues es un sistema que no es moralmente justificable. Entonces, por ejemplo, cuando estamos extrayendo minerales, ¿no? Para los móviles, para los ordenadores que utilizamos. Bueno, el agotamiento de los recursos no es algo bueno. Puede ser petróleo, puede ser... En fin, busque usted alternativas. ¿Para qué nos ha dado Dios la razón? Pues para buscar alternativas, y las hay. O sea, no, es que se ha inventado después. Bueno, haberlo inventado antes. ¿Lo podíamos haber hecho? Sí. ¿Por qué no lo hemos hecho? Pues quizá porque nos hemos dejado llevar por la codicia, por la prisa, pero podíamos haberlo hecho si nos hubiésemos puesto a ello, que es lo que tenemos que hacer. Oiga, hay alternativas para esto. Bien, vamos a buscarlas. Y estamos en ello, pero estamos en ello obligados, ¿por qué? Por el agotamiento del recurso, no por una concepción moral del medio ambiente. Y eso es lo que sería desear. ¿El reciclaje es un parche o...? Bueno, nos permite vivir un poquitín más de la pereza, pero nada más. O sea, si no es reponible, si lo agotamos, o sea, no puede ser bueno. O sea, hay que meter la cabeza y tomar decisiones no de hoy para mañana, sino de este año para los siglos que vengan. O sea, estamos hablando ahora de inteligencia artificial, qué grandes somos, oiga usted, pero ¿cómo es posible que hablemos nos creamos tan capaces de ciertas cosas y tan incapaces de otras, que están mucho más próximas y nos son más vitales, ¿no? O sea, No, eso hay mucha ignorancia ahí, ¿eh? O sea, ahí no me bajo yo del burro. O sea, quien además critique al Papa Francisco por esto, además de tener muy poco sentido cristiano, tiene muy poco sentido común. O sea, el Papa Francisco ha hablado claramente, ¿no?, a favor del ecologismo, bueno, y muchos cristianos se lo han echado encima. Pero bueno, nos ha escrito una encíclica sobre ello. Sí, sí. O sea que, pues está pero muchos cristianos incluso la toman como algo, bueno, esto no hay que hacer mucho caso, ¿no? Bueno, persona que está mal de aquí, ¿eh? O sea, no tiene, vamos, incluso visto desde fuera del cristianismo, esa gente que critica al Papa por eso, pues aparece como gente de lo más rara que hay. O sea, vamos, lo siento mucho. O sea, no puedo decir nada bueno al respecto, ¿no? Pues habría muchas más cosas que podríamos hablar, José, pero creo que vamos a dejarlo aquí por hoy. Quizá hacemos otra segunda en un futuro.
Pero sí que te quería preguntar que si a alguien le ha interesado, por ejemplo, pues los programas de ULIA, de la Universidad Libre que tú organizas, ¿no? ¿Cómo podrían ponerse en contacto? ¿Cómo podrían informarse más? A través de la web, o sea, Dejaremos el link en la descripción del vídeo. ulia.org, ahí está todos los programas que tenemos en marcha. Nuestros cursos empiezan el 1 de enero de cada año y por tanto todavía está la matrícula abierta para el curso del año que viene. Se pueden elegir pues 30, 32 programas y bien, necesitamos uno de los programas que nosotros hacemos, virtud de un acuerdo con Catholic Voices España, es un curso que se llama Curso de Experto en Comunicación Católica, uno muy interesante. Y bien, pues todo el mundo que sienta interés o que quiera preguntar más cosas, allí también están nuestras direcciones de correo electrónico que pueden escribirnos, y nosotros todo lo hacemos por internet y con mucho gusto atenderemos lo que llegue. Ha comentado José también, para los que estéis interesados, que sabéis que en su universidad pues trabajan todos voluntarios. Si hay alguien interesado en poder colaborar, pues ahí dejaremos también en el link de la descripción su correo electrónico. Muy bien. Para que le contacten y, por supuesto, si alguno se ha sentido llamado, ¿no?, a poder aportar su granito de arena también en este sentido, pues que le contacte y estará encantado, seguro, José, de que le contacten. Sí, así es, claro. Todas las manos son bienvenidas. Son bienvenidas. Pues nada, muchísimas gracias por esta entrevista, José. Seguiremos viendo pronto. Muy y bien. hasta pronto. Gracias a ti.